Bienvenidos una vez más a todos, gracias por acompañarnos, gracias por reunirse con nosotros virtualmente para adorar el poderoso nombre de nuestro Dios, Dios eterno. Vamos a cantar, hermano, y le invito a que cante con gozo porque el Dios que adoramos es un Dios vivo, es un Dios que no tiene tristeza, es un Dios que solamente da gozo, paz y amor. Así que cante con nosotros con todas sus fuerzas. Amén, le adoramos, bendito Dios eterno. Él es el Dios fuerte, el Dios grande. Vamos a seguir adorando el nombre del Dios todopoderoso.
siervo soy. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Amén. Lumbrera es a nuestros pies su palabra. Bendito Dios. Santo, santo. Santo, santo es su nombre. Le adoramos, bendito Dios Todopoderoso. Reconocemos que su grandeza es única, es grande, y de que no hay nada ni a nadie en donde podemos ir, a donde podamos correr, porque tenemos solamente protección bajo sus alas, bajo su cobertura, bendito Dios. Y por eso es que le adoramos, bendito Cristo.
Bendito sea, Señor Jesús. Gracias porque por medio de ese sacrificio el velo fue roto y tenemos acceso al Padre. Gracias, bendito Jesús, por haber entregado su vida por toda la humanidad, para que podamos nosotros tener perdón y nos podamos acercar a sus pies con todas nuestras necesidades, ser perdonados por todo pecado que hemos cometido, porque reconocemos de que merecemos la muerte por todo lo que hacemos, bendito Dios, porque hemos nacido en el pecado. Pero gracias una vez más por haber enviado a su único Hijo para que entregara su vida por todos nosotros. Muchas gracias, bendito Cristo. Gracias por siempre. Sea exaltado. Buenos días, querida iglesia. Quisiera comenzar esta mañana con un anuncio muy importante. El próximo domingo, 5 de julio, vamos a cambiar el horario de nuestra reunión y el programa será a la 1:30 p.m. Y la razón por la que lo queremos hacer es porque queremos probar todo en vivo para nuestra reunión que será el 12 de julio, si Dios quiere, cuando abramos la iglesia y todos puedan estar aquí con nosotros acompañándonos. Siempre queremos transmitir el programa en vivo, entonces ese domingo 5 de julio, el próximo domingo, necesitamos probar todo el equipo y por eso el programa será a la 1:30. Estén pendientes también, vamos a anunciarlo por las redes sociales y esperamos que puedan seguirnos y que tomen nota de este cambio especial. Hoy continuamos con nuestra serie Una Iglesia Ejemplar, la continuación del mensaje del domingo pasado, y quisiera enfocarme el día de hoy en los líderes espirituales. ¿Quiénes son las personas que dirigen la iglesia y cuáles son las cualidades espirituales que ellos deben tener? Si ustedes recuerdan lo que hablamos el domingo pasado, hablamos de la posición de ancianos, obispos, pastores y lo importante que eso es. Y hoy veremos las cualidades que ellos deben tener. Pero desde ya, y como les he estado advirtiendo, esto está enfocado principalmente en los hombres. Yo quiero desafiarlos para que a la medida en la que vamos viendo estas cualidades, nosotros aprovechemos para evaluar cómo está nuestra propia vida espiritual, cómo está nuestro carácter, en qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos dejar de hacer, etc. Así que no pensemos solo en estar evaluando a otros y pensando en las cualidades que otros deben tener, sino que pensemos en nosotros mismos y cómo estas cualidades deberían estar reflejadas en nuestra vida. Y solo para recordar lo que vamos a estar hablando, voy a leer los pasajes de la Escritura en los que estaremos meditando y después tendremos una oración. El primer pasaje es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y el otro pasaje que estaremos estudiando junto con este está en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Eso es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo.
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Oremos. Soberano Dios, quiero poner en tus manos este tiempo y quiero pedirte que tu Espíritu Santo, conforme evaluamos cada una de estas características, pueda hablar a nuestras vidas y pueda enseñarnos en qué áreas debemos mejorar o cómo debemos seguir haciendo las cosas que tú esperas de los hombres que serán líderes de la iglesia. Así que dirígenos a tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos, y lo que quiero que hagamos es que evaluemos estas características, y yo las dividí en más o menos 3 áreas que tiene que ver con el carácter de la persona, con la familia de la persona y con el testimonio hacia afuera de la persona. Y otra vez, estamos enfocados en los hombres, eso no quiere decir que los demás no puedan aprender, pero lo que quiero que pensemos es cómo nosotros podemos comenzar a vivir estas cualidades en nuestra vida. Y si quieren, podrían hacer una escala del 1 al 10 si quieren y pensar, bueno, del 1 al 10 en esta área, ¿cómo estoy? Un 5, un 6, un 8. ¿Y cuál sería el siguiente paso para que yo pueda crecer? Entonces comencemos viendo cualidades de carácter que la persona debe tener que quiera ser líder en la iglesia. Y obviamente, como mencionamos al inicio, estamos tomando como base el pasaje de 1 Timoteo, y conforme encontremos las mismas cualidades en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, las estaré agregando para no tener que repetir después ese pasaje. La primera que mencionan los 2 pasajes, tanto el de Timoteo como el de Tito, es la palabra irreprochable. En Tito dice irreprensible, y está en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 2, y en Tito capítulo 1, versículo 6. ¿Qué quiere decir que sea irreprensible? Irreprensible significa que no existe ninguna base para levantar una acusación en contra de esa persona. Es intachable, es íntegro. Esta es la que inicia la lista de todas las cualidades, pero en cierta medida creo que las abarca todas, porque la idea es no hay nada en que se le pueda acusar a la persona. El candidato para ser líder de la iglesia debe ser evaluado por otros, y lo que el apóstol Pablo va a hacer es compartirnos qué áreas debemos evaluar para saber si esa persona está capacitada para dirigir a la iglesia. Entonces, esa palabra irreprensible, irreprochable, abarca todos los aspectos que vamos a ver en adelante, y la idea es no se le puede señalar en ninguna de estas cosas. Ahora, si pensamos en nuestras vidas, ¿podríamos decir que tenemos un carácter que es irreprochable? ¿Hay algo de lo que alguien nos pueda acusar? ¿Hay algún secreto que tenemos que no queremos que salga a la luz? ¿O habría algo que gente de otro lugar podría señalarnos? Eso es lo que creo que necesitamos evaluar en nuestra vida y decidir qué tenemos que cambiar para poder seguir al Señor. La segunda característica que menciona los pasajes es marido de una sola mujer, en el versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 3 y en el versículo 6 de Tito capítulo 1. Ahora, este pasaje en particular ha desatado muchos comentarios y algún grado de controversia a lo largo de la historia de la iglesia, porque no sabemos exactamente qué significa esta frase. Número 1, creo que vale la pena comenzar diciendo qué es lo que no significa. No significa que los solteros no puedan ser líderes de la iglesia. ¿Por qué digo eso? El apóstol Pablo mismo era soltero y plantó muchísimas iglesias, él nunca se casó. Otros apóstoles sí se casaron, como Pedro, y algunos de los otros se casaron, pero, por ejemplo, el apóstol Pablo fue soltero siempre. Así que si lo que esto significaría es que solo los casados pueden ser líderes de la iglesia, entonces el apóstol Pablo no podría ser líder de la iglesia. Ahora, tampoco sabemos si Timoteo y Tito, a quienes fueron escritas estas cartas, eran casados. Muy probablemente sí lo fueron, pero quizá en este momento en que el apóstol Pablo les escribe esta recomendación, ellos todavía están solteros. Recuerden, Timoteo en particular era bastante joven. Ahora, todos esos detalles no los sabemos a precisión,
Pero lo que sí creo yo es que el apóstol Pablo no está descalificando a los solteros. Tampoco creo que tenga que ver con viudos que estuvieron casados en algún momento y su cónyuge falleció, su esposa falleció. De hecho, el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas recomienda que los viudos vuelvan a casarse. El compromiso del matrimonio, como hacemos en los votos matrimoniales, es hasta que la muerte los separe. Tampoco creo que, y esto es donde la mayoría se han dividido, esta es la parte en la que no se sabe exactamente qué hacer. ¿Pueden los divorciados ser líderes de la iglesia? Una persona que se divorció y volvió a casarse, pues, ¿cómo se aplica este principio, marido de una sola mujer? Ese creo que es el desafío y la controversia que gira alrededor de este pasaje. La postura de nuestra iglesia es que, número uno, se debe distinguir en la vida de la persona el antes de conocer a Cristo y el después de conocer a Cristo. Todos hemos escuchado el pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces la misma Biblia marca un antes y un después de nuestras vidas en el momento en el que conocemos a Cristo. Y en cierta medida, en Cristo, nuestro pasado es perdonado, nuestro pasado es limpiado. Ahora, si el divorcio y nuevo matrimonio ocurrió después de haber conocido a Cristo, entonces yo creo que esa persona sí estaría descalificada para el ministerio. Ahora, como sea, creo que el énfasis que el apóstol Pablo quiere hacer en esta recomendación de que los líderes de la iglesia, el líder de la iglesia debe ser marido de una sola mujer, tiene que ver con el carácter de la persona, y por eso lo puse en esta sección del carácter de la persona, porque creo que lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que el líder de la iglesia debe ser fiel a su esposa. El líder de la iglesia no debe tener amantes, por así decirlo, sino que debe permanecerse fiel al voto que hizo al Señor y debe tratar a todas las demás mujeres con el respeto que su propia esposa merece. No se describe tanto el trasfondo matrimonial de la persona, sino su carácter. Un hombre dedicado a su esposa es lo que el apóstol Pablo está recomendando aquí. Fiel no solo de palabra, sino de hecho y pensamiento. Su vida sentimental está controlada por el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere ver en los líderes de la iglesia. Recordemos también lo que dijo Jesús, que para cometer adulterio no es necesario cometer el acto físico mismo, sino que con solo pensarlo y desear a una mujer que no es la esposa, ya se cometió ese pecado. Así que creo que ahí es donde el apóstol Pablo está apuntando al carácter, la integridad de la persona, que sea leal y fiel a su esposa. El siguiente que se menciona es sobrio. Y eso en Tito, el capítulo 1, versículo 8, no dice sobrio, sino que dice dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Significa, una persona sobria significa que está controlada, que puede controlarse a sí mismo, que es templado, que es moderado, que no se deja dominar por los deseos de su carne y está libre de toda forma de exceso. Es juicioso y medido con respecto al uso de las palabras, solícito en cuanto a la administración de sus recursos y también del tiempo. La idea es una persona que sabe controlarse. Y aquí, aunque pareciera que no tiene nada que ver eso, porque cuando pensamos en sobrio, pensamos solo en alcoholismo o en adicción a alguna droga, pero creo que es mucho más que eso. Creo que va en qué son las cosas que pudieran llegar a dominarnos. Y aquí es donde quiero que piensen al respecto. ¿Qué les impide a ustedes llegar a tiempo a los compromisos que hacen? ¿Es acaso porque no está mejor el programa en la televisión y me quedo viendo el partido o lo que sea? ¿O hay cosas que me distraen y no cumplo con mi palabra? Eso quiere decir que no tengo control de mí mismo. Si yo me comprometo a una hora y no estoy ahí a tiempo, por razones que no son de fuerza mayor,
sino que por mi propia elección, entonces ahí hay un problema con tener o saber ser dueño de uno mismo. Y eso creo que es a ese punto de carácter es que el apóstol Pablo está apuntando. Dueño de sí mismo, sobrio, quiere decir que la persona sabe controlarse y tener dominio propio y que ninguno de los excesos le dominan. Sigue diciendo el apóstol Pablo, prudente. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Prudente quiere decir que es sincero, sabio, sano, humilde, maduro, sensato, equilibrado, no es orgulloso, ni tampoco se subestima. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, que ninguno de nosotros debía tener más alto concepto de sí que el que debía tener, sino que debía pensar de sí mismo con cordura o con prudencia, usando la misma palabra. Más bien, creo que significa prudente tener una perspectiva correcta de quiénes somos, de cuáles son los dones que Dios nos ha dado y cuál es nuestra posición dentro del servicio al Señor en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 menciona la siguiente, que es de conducta decorosa. Y la idea aquí tiene que ver con orden, con arreglo, con dedicar tiempo a la apariencia personal, el orden en la casa, el orden en su lugar de trabajo, la puntualidad, el cumplimiento de las responsabilidades que le han sido asignadas, etc. Eso es la conducta decorosa, que sabe cómo conducirse en cualquier ambiente o circunstancia. Ahora, las siguientes que voy a mencionar, características de carácter, tienen que ver con aspectos del ministerio del anciano, qué es lo que él hace. Y la primera que se menciona ahí es que debe ser hospitalario. Se menciona tanto en Timoteo como en Tito. ¿Qué quiere decir que sea hospitalario? Literalmente significa amor a forasteros o extraños. Y la palabra describe a una persona que siente libertad en compartir con aquellos que él no conoce. Su casa está abierta para recibir a personas, no solo a los amigos. Su mesa puede ser compartida con otros, otra vez, no solo con los amigos. Aun cuando no sean personas que conocemos, podemos recibirles en nuestro hogar. Esa es la idea de ser hospitalario. El apóstol Pedro recomendó a la iglesia que debíamos ser hospitalarios y debíamos hacerlo sin murmuraciones, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Y creo que en general tiene que ver con esa preocupación por el bienestar de las otras personas alrededor de nosotros, cualquiera que sea su necesidad, sea social, sea emocional, sea espiritual. El líder debe estar dispuesto a ayudar y proyectarse hacia los demás. La otra cualidad que tiene que ver con la función del anciano es la que dice que debe ser apto para enseñar. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Tito lo amplía un poquito más. Tito capítulo 1, versículo 9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 9. Y lo que creo que quiere decir aquí el apóstol es que la persona debe tener la calidad, la habilidad y las herramientas necesarias para compartir la palabra de Dios. Tito hace énfasis en que el líder debería tener convicciones personales. Creo que eso es lo que quiere decir retener la palabra fiel. Y también habla de cuál debe ser la función o la forma en que esa enseñanza se dé. Dice, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ese es el desafío. En 2 Timoteo, cuando lleguemos a ese pasaje, vamos a ver un poquito más de esto, pero miremos lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 23 al 26. Dice así la palabra de Dios: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, y luego habla de la forma en cómo debe hacerlo, versículos 25 y 26, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces vemos que la forma en cómo el líder enseña tiene que ser con ternura, tiene que ser para tratar de rescatar a las personas y que sean libres de las ataduras, de las fortalezas a las que han estado presas por el enemigo. Y eso habla de la forma en cómo esa enseñanza debe ser. No solo es conocer la sana doctrina, sino también es comunicarla de la manera correcta. No solo es tener conocimiento y tener una cabeza que lo sabe todo, sino también saber cómo hablar y qué decir en el momento apropiado, y que la forma en cómo se haga se sienta como una enseñanza, no como un regaño o un castigo o de una manera que sea mal entendida. Ahora, seguimos con las cualidades de carácter. La que sigue es no dado a la bebida. Está en los dos, en 1 Timoteo 3:3 y en Tito 1:7. ¿Qué quiere decir eso? La idea literal de la palabra no es una persona que está sentada al lado del vino, o sea que no es un hombre que está enviciado, que tiene vicios. Se aplica al dominio propio y yo diría que se extiende a todas las áreas de la vida. Hay un área de la vida en que quizá nosotros los creyentes que decimos que no tenemos vicios, a veces no somos cuidadosos, y es en la forma en cómo comemos. Y eso creo que debe llevarnos a pensar. El dicho por ahí es, por sus hechos los conoceréis. Entre los cristianos es, por sus fiestas los conoceréis, cómo comen cuando hay una reunión de toda la iglesia. Y es muy fácil para nosotros pasarnos de lo que es necesario para nuestro cuerpo y comer más de lo que necesitamos. Y desde esa perspectiva todos debemos aprender y tener cuidado. Creo que el énfasis al pensar en esta cualidad es que el líder cristiano está consciente de esas trampas que puede haber al no tener dominio propio y puede caer en esos vicios. Quizás no sea a la bebida, podría ser al café o a cualquier otra cosa, cualquier cosa que sea en exceso, que no sea saludable para el cuerpo. Así que debemos ser cuidadosos. Bueno, luego se mencionan una serie de 5 o 4, si se repite una, cualidades negativas, cosas que no debe hacer el líder. Mírenlas. En 1 Timoteo 3, versículo 3, no pendenciero, no contencioso. En Tito 1:7, no obstinado, no iracundo, no pendenciero, se repite nuevamente. Son las únicas en las que se habla negativamente, se dice no de esta manera, no de esta manera. Y básicamente todas tienen que ver con que el líder cristiano no debe ser un buscapleito. Creo que todos recuerdan, en alguna ocasión les conté el chiste aquel de el boxeador que se había convertido al cristianismo, y entonces cuando él se convirtió dijo, yo ya no voy a pelear con nadie. Y entonces él vivía en una comunidad rural y quería llegar al lugar donde iba porque lo habían llamado de una emergencia de un hermano, pero tenía que cruzar el maizal de una persona de ahí de la aldea, y esta persona había dicho que no quería que nadie cruzara por su sembradillo y que el que cruzara por ahí se las iba a ver con él, ¿verdad? Pero el hermano pensó, no, la manera más rápida de llegar allá donde los otros es a través de el sembradillo. Entonces empieza a caminar y cabal sale el dueño y les dice, yo les he dicho que no quiero que pasen por aquí. Y este hermano, que era boxeador antes, decide orar en esta situación porque él no quiere ser pendenciero, no contencioso, no iracundo, y su oración fue, Señor, tú sabes que en mi vida pasada yo fui boxeador y que nadie me pudo vencer. Ayúdame, por favor, a controlar mi fuerza y que yo no destruya a este pobre hombre. Y cuando abrió sus ojos ya se había ido
el Señor que lo estaba desafiando. Pero la idea es, el líder cristiano no debe ser pendenciero, no debe estar buscando pleitos. Y al pensar en estas cualidades, porque en realidad quizá ninguno de nosotros anda buscando pleitos físicos con alguien, pero hay una tentación para todos los cristianos, especialmente los líderes, que he visto en la época en la que estamos viviendo. Y es la forma en cómo comentamos en las redes sociales. Alguien pone algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo y ahí van. Y he visto personajes famosos en el mundo cristiano que son considerados líderes hablando, denigrando a otros cristianos con sus palabras a través de las redes sociales. Creo que eso incluye lo que el apóstol Pablo dice que no deberíamos hacer. Ahora, lo opuesto a estas cualidades negativas que se mencionan aquí es lo que menciona a continuación el apóstol Pablo. Amable o apacible en 1 Timoteo 3:3 o amante de lo bueno en Tito capítulo 1 versículo 8. La persona amable es gentil, es suave y su característica principal es la paciencia. Y apacible tiene que ver con la idea de buscar la paz, ser una persona pacífica que busca la armonía con otros, no tener una actitud negativa que está en contra de los demás y las ideas de otros, si pensamos en las redes sociales, que no es egoísta, no es celoso, no es inseguro, no es amargado. Esa es una persona apacible. Y la última, que yo diría que también es negativa, que se menciona de esas calidades de carácter, es no avaricioso. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Ahí me equivoqué en la cita, no es 1 Timoteo 1:3, sino 1 Timoteo 3:3. Y Tito 1:7, no amante de ganancias deshonestas. Ahora, eso lo que quiere decir es que el que quiera ser líder en la iglesia no debe hacerlo pensando en la ganancia que pueda obtener o porque ama el dinero o el materialismo, las cosas materiales. El domingo pasado les leí este pasaje de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que habla de la calidad de pastorado que los líderes deben hacer. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y eso creo que es el desafío para todos. Es muy fácil, y hemos hablado de eso y han habido ejemplos de cómo los líderes cristianos se aprovechan de sus feligreses. Es más, yo me atrevería a decir esto. Una de las características principales de los falsos maestros, una de las cosas que nos ayudan a identificar quiénes son falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles, es si están pidiendo dinero, normalmente van a ser falsos maestros o falsos profetas o apóstoles. Así que esa es la exhortación del apóstol. No debemos hacer el ministerio esperando o solo por la ganancia material o por obtener algún bien financiero. Obviamente la Biblia habla de que el obrero es digno de su salario. La Biblia habla de que los líderes que trabajan en la enseñanza deben ser dignos de doble honor, dice el apóstol Pablo también. Pero eso no es algo que el líder determina, eso es algo que la iglesia determina. Así que el Señor nos libre de esas cosas. Y terminamos así la lista de las cualidades de carácter que el líder debe tener. Ahora hablemos de cómo debe ser su hogar, la importancia del hogar del líder. Y aquí el apóstol Pablo dice en capítulo 3, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y en Tito capítulo 1, versículo 6, dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora,
¿por qué será que el apóstol Pablo hace tanto énfasis en el hogar de la persona? Creo yo que es porque ahí en el hogar es donde se sabe realmente quiénes somos. Pablo vio el hogar como la escuela, por así decirlo, o el lugar de entrenamiento para ser un líder de la iglesia. Ahí en 1 Timoteo decía, si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar en la iglesia? La idea entonces es que en la casa se sabe realmente quiénes somos. No puedo decir yo que tengo un carácter apacible si mi cónyuge, si mi esposa, si mis hijos, solo paso peleando con ellos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la vida hogareña, porque es ahí donde realmente se sabe si somos lo que decimos que somos. No deberíamos ser así como dice el dicho, ¿verdad? Que lumbrera en la calle, oscuridad en la casa. En la casa del herrero dice cuchillo de palo. No, la idea es, en el hogar es donde realmente se comprueba qué calidad de seguidores de Dios somos. Es donde debemos crecer espiritualmente, es donde formamos las relaciones más significativas y es donde desarrollamos nuestro liderazgo. Ahí con nuestros hijos, con nuestra esposa, ellos son los primeros a quienes debemos enseñar, ellos son los primeros a quienes debemos guiar a madurar en su fe, a crecer en el conocimiento de Dios. Y si lo hacemos bien en el hogar, entonces vamos a poder hacerlo también en la iglesia. Es también el lugar donde se comprueba o se prueba si realmente estamos capacitados para servir en la iglesia. Así que debemos tener mucho cuidado en cómo manejamos nuestro hogar. Y obviamente si el líder tiene hijos, especialmente hijos mayores que todavía estén bajo su dominio en el hogar, entonces estas cualidades de cómo deben ser sus hijos también deben tenerse en cuenta. Porque, bueno, aquí en el país en el que estamos, normalmente se espera que los hijos estén en casa por lo menos hasta los 18 años. En nuestros hogares en Latinoamérica es diferente. Normalmente en Latinoamérica los hijos están en el hogar hasta que se casan. Entonces, desde esa perspectiva, la idea es, el líder cristiano sabe cómo guiar y educar a sus hijos mientras estén bajo su techo, y durante ese tiempo ellos no son rebeldes ni acusados de rebeldía, sino que por el contrario van creciendo y madurando en la fe. Y por último, el apóstol Pablo termina hablando acerca de la importancia del testimonio del líder cristiano. Miremos los versículos 6 y 7 de 1 Timoteo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un recién convertido, o como lo tradujo la Reina Valera 60, un neófito, lo que quiere decir es una persona que es nueva en su fe, una persona que no ha madurado lo suficiente para poder entender la diferencia entre el pecado y lo que no es pecado, en lo que agrada a Dios, en lo que no agrada a Dios, en que sabe discernir y tomar decisiones sabias. Normalmente los nuevos creyentes no pueden hacer eso, por lo tanto no deberían estar en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles son la condenación en la que cayó el diablo? Los pecados que hicieron que el diablo fuera condenado fueron soberbia y ambición. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esos dos pecados, soberbia y ambición, son quizá la prueba más fácil o la tentación más fácil que los nuevos creyentes sufrirían si son puestos en posiciones de liderazgo. Ahora, la idea es que el líder cristiano debe tener no solo una buena reputación con su hogar, con sus hijos, con su esposa o dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, porque el versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? Yo diría que es la vergüenza, el desánimo,
la pérdida de confianza en una persona, esa es la manera en cómo Satanás te ata. Te hace pasar vergüenza y piensas que ya no puedes hacer nada. Quizá un buen ejemplo de eso sería Moisés. Moisés crece en el templo de Faraón, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Luego un día se le ocurre salir a ver a sus compatriotas hebreos, ve a un egipcio maltratando a un hebreo y él decide actuar en contra y termina matando a este egipcio y lo entierra en la arena y piensa que nadie lo ha visto. Al día siguiente ve a 2 hebreos peleando y él quiere tratar de hacer la paz entre ellos y estos le dicen, ¿y aquí, a ti quién te puso por juez entre nosotros? Y entonces Moisés huyó y durante 40 años estuvo escondido pensando en lo que había pasado y que él quizá no era una persona que valiera la pena. Y eso se ve cuando Dios le habla en la zarza ardiente y lo llama para que vaya a rescatar a la nación. Lo primero que Moisés le dice a Dios es, ¿y quién soy yo? Yo soy nada. El desánimo y la vergüenza son las formas en cómo Satanás ata a las personas. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío como hombres? Yo creo que la palabra de Dios pone una norma muy alta para los que quieran ser líderes en la iglesia. Y quizá ninguno de nosotros, si hiciéramos una prueba, sacaría 100% o un A+ en todas las cosas, pero creo que el desafío para nosotros es que evaluemos cada una de estas áreas en nuestra propia vida y siempre estemos procurando dar un escalón más arriba en nuestra madurez espiritual. Así que yo quisiera desafiarles a ustedes y que ustedes puedan pensar, especialmente ustedes, hombres en la iglesia, ¿cómo están en estas cualidades de carácter que hemos mencionado? ¿Cómo están ustedes en ser irreprensibles, que quizá lo abarca todo, en ser sobrios? ¿Cómo están en su relación con su esposa, en su prudencia, en su conducta? Hay algunas áreas que ustedes deberían empezar a desarrollar, por ejemplo, poder enseñar a otros, retener la palabra fiel, tener convicciones firmes en la Biblia. En cada una de esas cosas podemos estar creciendo. Y mi propósito al desarrollar líderes dentro de la iglesia es que podamos crecer en cada una de estas áreas y podamos llegar a ser los hombres que Dios quiere usar para el beneficio de su iglesia. Así que quisiera dejarles con eso. Quisiera que ustedes volvieran a leer el pasaje y revisar cada una de estas virtudes, cualidades, y que se evaluaran a sí mismos y pensaran, ok, ¿cómo puedo ser mejor en esta área? ¿Hay algo que yo deba hacer o cambiar en mi conducta para poder crecer en cada una de estas áreas? Y eso, mis hermanos, como les dije el domingo pasado, va a ser un gran beneficio para sus esposas en primer lugar, para sus hijos, pero también para nuestra iglesia y para la misión que Dios nos ha dado de proclamar el Evangelio. Así que quisiera invitarles a orar y pensar en este desafío y que el Señor pueda levantar de entre nosotros hombres capacitados que cumplen estos requisitos para liderar la iglesia. Oremos. Soberano Dios, tu palabra es clara y a la luz de estos pasajes, yo quisiera pedirte, Señor, que tú puedas dirigirnos a entender nuestra propia vida y las áreas en las que necesitamos mejorar o capacitarnos más en nuestra vida para el servicio al que tú nos has llamado. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que tu Espíritu Santo pueda desafiar a los hombres de nuestra congregación para que se levanten de sus asientos y se comprometan contigo para poder mejorar en su vida espiritual, en su carácter, en su hogar, en sus habilidades para guiar a otros, y que tú levantes hombres que puedan ser líderes, no solo de esta iglesia, sino también de otras iglesias en el futuro, Señor. Dependemos de ti, nos sometemos a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, recuerden, el próximo domingo la reunión va a ser a la 1
1:30 p.m., siempre por Facebook o el canal de YouTube. Estén pendientes de eso también. Durante esta semana estaremos enviando un pequeño video a cada uno de ustedes con instrucciones de cómo pueden bajar el app que creamos para la iglesia, que va a facilitar mucho la comunicación y que ustedes puedan acceder a los sermones de la iglesia y los anuncios que tenemos de las actividades. Que el Señor los bendiga y tengan una semana llena de su gracia y su paz.